Ha llegado el momento de presentaros el libro de la vida. En esta nueva temporada llegamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 21, versos del 20 al 24, describe al autor como el discípulo a quien amaba Jesús. Y por razones tanto históricas como internas, se entiende que es Juan el apóstol, uno de los hijos de Zebedeo. Lo podemos encontrar también en Lucas capítulo 5, verso 10. Juan capítulo 20, verso 31, cita el propósito de la siguiente manera. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A diferencia de los tres evangelios sinópticos, el propósito del Evangelio de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino manifestar su deidad. Juan no solo estaba buscando fortalecer la fe de la segunda generación de creyentes, así como atraer a otros a la fe. Él quería y también buscaba corregir una falsa enseñanza que se estaba difundiendo. Juan enfatizaba que Jesucristo era el Hijo de Dios y totalmente hombre, contrario a la falsa doctrina que veía el Espíritu Santo viniendo sobre el Jesús humano en su bautismo y abandonándolo en la crucifixión. En el Evangelio de Juan encontramos algunos versículos claves. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versos 1, verso 14 también. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Juan capítulo 1, verso 29 también nos deja un verso clave. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Otro de los versículos más conocidos es Juan capítulo 3, verso 16. «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». El Evangelio de Juan selecciona solo 7 milagros como señales para demostrar la deidad de Cristo e ilustrar su ministerio. Algunas de estas señales y narraciones solo se encuentran en este libro. El suyo es el más teológico de los 4 evangelios y con frecuencia da la razón tras los eventos mencionados en los otros evangelios. Él comparte mucho acerca de la proximidad del ministerio del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Hay ciertas palabras o ciertas frases que Juan usa frecuentemente que muestran los repetitivos temas de su evangelio: creer, atestiguar, consolador, vida, muerte, luz, tinieblas, yo soy, como el yo soy que es Jesús, y también la palabra amor. El Evangelio de Juan presenta a Cristo no desde su nacimiento, sino desde el principio como el Verbo, Logos, quien como deidad está involucrado en cada aspecto de la creación. Y también más tarde se hizo carne. Lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 14, a fin de poder quitar nuestros pecados como el Cordero de Dios sin mancha. Juan elige las conversaciones espirituales que muestran que Jesús es el Mesías. Por ejemplo, una de ellas está reflejada en el capítulo 4, verso 26. Y también para explicar cómo es uno, sobre todo las cosas espirituales. Entonces, Él muere voluntariamente en la cruz, tomando nuestro lugar. Lo encontramos en Juan capítulo 10, versos del 15 al 18, pagando totalmente nuestra deuda por el pecado. Él entonces resucita de los muertos, convenciendo hasta el más escéptico de todos sus discípulos. Ya sabemos quién es, ¿no? El que necesitaba meter el dedo en la llaga, Tomás. Los judíos creían en la resurrección y de hecho usaban la doctrina para tratar de engañar a Jesús para hacer declaraciones que pudieran usar en su contra. Pero su declaración es la tumba de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, verso 25. El Evangelio de Juan continúa cumpliendo su propósito de contener mucha información valiosa para el Evangelio. Juan 3,16 es tal vez el verso más conocido.
Aún así, no es entendido apropiadamente por muchos y con frecuencia es utilizado en estudios bíblicos. En los encuentros registrados entre Jesús y Nicodemo y la mujer samaritana, capítulos 3 y 4, podemos aprender mucho del modelo del evangelismo personal de Jesús. Sus palabras de consuelo a sus discípulos antes de su muerte están reflejadas en Juan capítulo 14, versos del 1 al 6, también verso 16 y también en Juan 16, versículo 33. Aún son palabras de consuelo en todas las ocasiones cuando la muerte reclama a nuestros seres amados en Cristo, como lo es su oración como sumo sacerdote por los creyentes en el capítulo 17. Las enseñanzas de Juan concernientes a la deidad de Cristo, como hemos mencionado en los diferentes pasajes, son muy útiles en la lucha contra las falsas enseñanzas de algunos de los cultos que ven a Jesús como menor a la plenitud de Dios. Hemos mencionado algunos versículos clave, hay otros también conocidos. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy en el libro de la vida iniciamos el Evangelio de Juan. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos mencionando algunas personas importantes de este libro. Si tú quieres que hablemos de algún personaje en concreto, envíanos un WhatsApp al 607-824-824, 607-824-824. También puedes participar a través de facebook.com/30más30 o a través del Facebook oficial de Radio Solidaria. Ahí déjanos tus comentarios, todo lo que tú quieras. Radio Solidaria, una radio comprometida.